Damas y caballeros, continuando con las exposiciones, corresponde a continuación al doctor Eduardo Pereira Ulloa. El doctor Eduardo Pereira es químico y doctor en ciencias con mención en química por la Universidad de Concepción. Posee una vasta experiencia en el ámbito de la docencia de pre- y posgrado y desarrollo de investigación científica, con múltiples publicaciones en revistas, indexadas, libros y desarrollo de proyectos. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Química Analítica e Inorgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción y presidente de la Sociedad Chilena de Química. Dejo con ustedes al doctor Eduardo Pereira Ulloa. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a participar en estas jornadas al director general, a las autoridades universitarias, a la doctora Ligia Gargallo por su gestión. Y me gustaría también felicitar estas jornadas. Para mí eran desconocidas hasta hoy día. Creo que es una muy buena instancia para compartir. Y además traigo el saludo de una universidad regional, como la Universidad de Concepción, en donde también cada día tratamos de hacer más y mejor ciencia e innovación. En mi calidad de doble militante hoy día, quiero hablar en primer lugar de la parte científica y de la innovación y al final mi venta de pomada de la Sociedad Chilena de Química, que también viene incorporada en la presentación. El título no me lo hicieron cambiar, no sé por qué, pero a la luz de lo que decía Héctor, debería haber sido cambiado, pero no me dijeron nada y se mantiene. Polímeros y nanopolímeros impresos molecularmente para el reconocimiento de moléculas de interés ambiental y forense. Y a diferencia de Joel, yo me voy a ir al mundo microscópico y no al macroscópico. Efectivamente, ese que se explica por la mecánica cuántica. En particular, me interesa hablar de las moléculas. Esta agrupación de átomos que le da identidad a la materia, dado que estos átomos se unen mediante unos enlaces especiales que nosotros los químicos llamamos enlaces covalentes. Para desarrollar este tema en el último tiempo, y dado que me comentaron que la asistencia a este encuentro era de público diverso, incluyendo estudiantes y gente de la región, yo partí con esta primera imagen, que es para mí el motor de lo que nos lleva a realizar nuestras distintas actividades, en particular la ciencia, que es la motivación. Ahí aparece como la gasolina del cerebro, es lo que nos permite proponer. Y no quiero hablar de la motivación en particular que mueve a cada uno, sino que de la motivación en general que nos permite que cada uno pueda desarrollarse en su área. Puede ser una motivación material incluso, espiritual, de conocimiento puro, o también de conocimiento con aplicación en el medio y con una alta conciencia social. Cualquiera que ella sea, puede ser la motivación para desarrollar la ciencia. Muchos de los grandes científicos nunca imaginaron el efecto o la aplicación que tendrían sus descubrimientos cientos de años después. Y su motivación original no fue la que hoy día le estamos dando a su descubrimiento. La motivación de este trabajo son básicamente dos y estaban puestas en el título: medio ambiente, química forense, aplicaciones ambientales, aplicaciones forenses. ¿Qué tiene que ver con el desafío? Bueno, es bastante conocido que las fuentes de contaminación del agua, fundamentalmente, provienen de dos tipos de fuentes: las no puntuales o difusas y las fuentes puntuales. Dentro de las fuentes no puntuales están las ciudades en general, las poblaciones, las viviendas rurales, el ejercicio de la actividad agrícola, etc. Y dentro de las fuentes puntuales están
las industrias fundamentalmente, las plantas de tratamiento y otro tipo de actividades que generan residuos directos sobre el medio acuático. Dentro de los principales componentes de los contaminantes están los metales pesados, los compuestos orgánicos, algunos microorganismos y otro tipo de compuestos. En particular, nuestra preocupación está centrada en los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Debido a su alta peligrosidad y, además, debido a que más del 90% de los nuevos compuestos que se sintetizan cada año, que superan fácilmente los millones, corresponden a compuestos orgánicos. Casi todo lo que está asociado a un nuevo uso, ya sea de materiales, herbicidas, pesticidas, fármacos, productos de cuidado personal, compuestos que están asociados a generación de otros materiales como los plásticos, todos ellos son compuestos orgánicos. Y la mayoría de los compuestos orgánicos se caracteriza por tener una existencia molecular, es decir, son moléculas orgánicas. Un tipo especial de estos compuestos orgánicos que está provocando mucho interés debido a su alta peligrosidad son los disruptores endocrinos. ¿Por qué se caracterizan estos disruptores endocrinos? Fundamentalmente porque tienen la capacidad de imitar, debido a la estructura que tienen, la capacidad de imitar el funcionamiento de las hormonas. No son hormonas, se parecen a ellas y las imitan en el ambiente acuático o en el ambiente natural donde se encuentran. Y lo otro bien grave, bueno, con las consecuencias que esto provoca, que especies tengan deformaciones, esto se transmite después a través de la cadena trófica, ya que se acumulan además en los organismos, pero también algo muy grave y muy importante que se ha descubierto en el último tiempo, precisamente de la mano del avance de la técnica, en este caso analítica, es que actúan incluso en muy bajas concentraciones que antes no eran detectables y hoy día sí son detectables. Estamos hablando de, aquí hay un término técnico, partes por billón, incluso partes por trillón. En esas concentraciones, incluso estos compuestos ejercen su acción indeseable para nosotros. Ejemplo de ellos son ese listado que está ahí: estradiol, progesterona, antibióticos en general, fármacos, derivados de productos de cuidado personal, bifenol A, que es una molécula asociada a la fabricación de policarbonato, un material que se usa mucho para la fabricación de botellas, dioxinas, DDT, entre otros. Y por otro lado, está la química forense, que se basa en un principio que enunció el que se conoce como el padre de la química forense, Edmund Lockhart, que establece que cuando dos objetos entran en contacto, se produce un intercambio de información entre ellos. Él decía, el contacto entre dos objetos siempre deja un rastro. Esa es la base de la química forense. Cuando lo miramos a nivel físico, este intercambio puede ser material particulado, puede ser un trozo de pintura, un cabello, una fibra textil, pero nosotros estamos abordando este problema desde el punto de vista molecular. Y para nosotros este intercambio de información lo vamos a buscar a nivel de moléculas. Este intercambio para nosotros es intercambio de moléculas. Eso permite entonces establecer una evidencia de situaciones que ocurrieron cuando estos objetos estuvieron en contacto. Un ejemplo muy patente de ello es que todos los que estamos hoy día aquí en esta sala, todos, sin excepción, cuando salgamos, nos vamos a llevar algo de la sala. Y la sala se va a quedar con algo de nosotros. Eso es lo que nos permite establecer después que
estuvieron aquí. Lo que hay que hacer es buscar eso, que se intercambió entre ustedes y la sala, entre yo y la sala. La dedicación especial de la química forense tiene que ver con el estudio de acelerantes de incendio, pinturas y tintas, residuos de disparo, ya sea orgánicos o inorgánicos, el estudio de sustancias tóxicas y lo que se conoce como huellografía, el estudio de huellas. Por supuesto que el fin de esta ciencia es determinar o comprobar si un crimen o un delito ocurrió o no ocurrió y en particular tratar de determinar quién lo cometió. En este aspecto, nosotros hemos trabajado fundamentalmente con acelerantes de incendio y con residuos orgánicos de disparo. Hoy día me voy a referir más bien a los residuos orgánicos de disparo, dado que es el tema común entre las moléculas orgánicas de interés ambiental y acá también vamos a encontrar moléculas orgánicas de interés forense. ¿Por qué? Porque cuando se produce un disparo, se genera una nube de partículas que ustedes pueden ver en esa fotografía que va a depositarse en la mano del disparador, fundamentalmente, en la ropa, en el pelo y en cualquier superficie cercana al disparo. Esto es material particulado que se puede recolectar, incluso se puede ver en un microscopio electrónico perfectamente. Pero lo importante para nosotros es que este material particulado, que proviene fundamentalmente de la pólvora combustionada, no combustionada y parcialmente combustionada, porque en un disparo ocurren los tres fenómenos, parte de la pólvora se consume completamente como el fenómeno de la combustión y otra no se consume y genera estas partículas. Estos residuos, cuando uno los analiza, contiene una serie de moléculas orgánicas que están presentes en la fabricación de la pólvora. Entre ellas, resorcinol, dinitrotolueno, centralita, difenilamina. Hice todo el intento por sacar las moléculas de la presentación, pero no era posible. Por lo tanto, aquí también hay un grupo de moléculas orgánicas que nos interesa detectar, que nos interesa recolectar, que nos interesa de alguna manera recoger de donde estén, para lo que queramos, para analizarlas, para generar la evidencia de que alguien disparó, para resolver un caso, etc. Entonces, este análisis de los residuos orgánicos de disparo permite, entre otras cosas, clasificar el arma y relacionarla con la marca de la munición que se usó, precisamente en función de qué tipo de moléculas orgánicas se encuentran, estimar la distancia de disparo y, más importante, determinar si un individuo disparó o no, por ejemplo. Incluso determinar si es diestro o es zurdo, solamente por el análisis de los residuos que quedan en las manos. Y en el pelo, porque depende por el lado que dispare, que una mayor concentración de estas moléculas en el lado que disparó. La recolección de evidencia, entonces, de estos residuos orgánicos presenta ciertos problemas, dado que hay contaminantes en la escena del crimen. Normalmente esto no es tan limpiecito, hay sangre por medio, hay otro tipo de residuos y hay contaminación de las propias manos. Si alguien sabe esto, se lava muy prolijamente las manos, etc. Y lo otro, que también es similar a lo que ocurre en el medio ambiente, es que estos compuestos se encuentran en muy baja concentración. Por lo tanto, también ahí tenemos un desafío de cómo recolectar estas moléculas que están en muy baja concentración. Entonces nosotros pensamos y proponemos en nuestro trabajo que vamos a ver más adelante
que deberíamos pasar de una recolección de evidencia física a una recolección de evidencia molecular, en donde si somos capaces de recolectar moléculas presentes en el sitio del suceso, vamos a ser más certeros a la hora de determinar todas las consecuencias que tiene esa evidencia. Y por eso decimos pasamos de una recolección física a esta recolección molecular. Y nos planteamos la pregunta de investigación general. Esta no es una pregunta particular, sino que es general. ¿Es posible obtener materiales que tengan capacidad de reconocimiento de moléculas de interés ambiental y forense? ¿Es posible diseñar un material que pueda reconocer una molécula y no otra, y por lo tanto captar esa molécula y dejar a las otras ahí? Esa pregunta entonces, insisto, parte de la motivación ambiental o la problemática ambiental, la problemática forense, y la abordamos entonces como pregunta general. Después se verá para cada molécula cómo se busca esa respuesta en particular, pero asumimos una pregunta general. Como todo esto, hay que ver el estado del arte, qué es lo que se hace en términos generales con respecto al reconocimiento molecular, y efectivamente materiales de este tipo que tienen capacidad de reconocimiento molecular se pueden utilizar en aplicaciones biomiméticas, en la inmovilización de proteínas, en la construcción de sensores, y de hecho se han desarrollado materiales de este tipo, y en nuestro caso la aplicación fundamental con la cual partimos en nuestra mente fueron aplicaciones ambientales, aplicaciones forenses y aplicaciones analíticas. Fundamentalmente las ambientales tienen que ver con la preconcentración y remoción de contaminantes orgánicos, las forenses tienen que ver con la preconcentración y recolección de evidencia molecular, y las analíticas tienen que ver con el uso de estos materiales en estos cartuchos de extracción en fase sólida, que son sistemas que hoy día se comercializan. Hoy día me voy a referir fundamentalmente a estas dos, a las aplicaciones ambientales y a las aplicaciones forenses. ¿De dónde vino la respuesta? ¿O de la mano de quién vino un poco la respuesta a esta gran pregunta de investigación? Al concepto de impresión molecular. Es decir, se puede desarrollar un material impreso molecularmente, que quiere decir que se le puede generar sitios de impresión durante su síntesis, entendiendo por sitios de impresión cavidades que tengan una geometría adecuada para la molécula que yo quiero captar y que tenga algunos puntos de interacción con esa molécula. Esos puntos obviamente tienen que ver con propiedades químicas que tienen el sitio y la molécula. Algunas interacciones de tipo no enlazante son las que fundamentalmente nosotros abordamos. Aquí es muy importante el rol de las interacciones. Así como en la presentación anterior también había atracción gravitatoria, acá esperamos que haya una atracción a través de estas interacciones y que ojalá sean lo más específicas posible. Entonces, si nosotros somos capaces de generar un material que tenga una geometría, una cavidad en que pueda ser ensamblable la molécula que yo quiero retener y que además tenga algunos puntos de interacción que son propuestos, por supuesto, en base al conocimiento de la estructura de la molécula que quiero retener y de la estructura de la cavidad, se puede generar un material en base a un polímero
perdón, sintético que tenga estos sitios de unión específicos y que potencialmente va a reconocer esa molécula que yo llamo molécula objetivo, que es la que yo quiero retener, con una interacción de ese tipo. Para obtenerlo, nosotros hemos seguido una estrategia que llamamos estrategia no covalente, dado que estas interacciones que yo les hacía mención son interacciones no enlazantes. ¿Cómo hacemos? Hacemos una especie de truco, por decirlo de alguna manera, en que la mezcla de los materiales que vamos a sintetizar, que fundamentalmente son monómeros, unas moléculas especiales, un iniciador y un entrecruzador que va a hacer que esta matriz genere un material relativamente rígido, que se pueda utilizar después para los fines que queremos, hacemos esa síntesis o esa fabricación en presencia de la molécula que yo quiero después obtener, que sería esta molécula objetivo. Se hace la polimerización, se genera el material y de alguna manera, con alguna técnica, se remueven las moléculas que usé para generar el templado. Y entonces me queda el material con las cavidades. Y luego es posible que ese mismo material vuelva a captar esa molécula. Y va a ser relativamente específico porque el sitio quedó adecuado para esa molécula. Entonces, cuando uno hace nuevamente el contacto con esa molécula vuelve a entrar a ese sitio que estaba más o menos diseñado de acuerdo a su geometría y a su interacción. ¿Cuáles son las variables interesantes o importantes de controlar aquí? El tipo de monómero que se utiliza, que fundamentalmente entonces tiene que ver con las interacciones que yo quiero generar, el entrecruzador para que dé esta rigidez que hay aquí al material, la molécula plantilla, que usualmente es la misma molécula que yo quiero retener, y digo usualmente y no siempre, porque a veces no se puede usar la misma, hay que usar una similar, porque no es estable en las condiciones de síntesis. La molécula objetivo, por supuesto, el iniciador adecuado y el disolvente en donde se hace toda esta síntesis. Esto ya es un trabajo netamente químico, de laboratorio, de síntesis, de preparación. Ahí muestro algunos monómeros que se han utilizado por el grupo, por favor no se asusten. Es solamente indicativo, el iniciador y entrecruzador e disolvente usados fundamentalmente. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Materiales granulados de tamaño relativamente micrométrico, ahí hay una micrografía de ese material, fundamentalmente aglomerados de tipo esférico, dado que nosotros manejamos las condiciones para que se obtengan fundamentalmente esferas. Porque un material con una alta superficie funciona mucho mejor en términos de que tiene mayor capacidad de absorción, y la alta superficie la buscamos generando micropartículas fundamentalmente esféricas y con una alta porosidad del sistema. Por razones geométricas eso es así. Entonces aquí solamente para que ustedes puedan ver qué es lo que se obtiene eso, ese es un MIPS. MIPS es el acrónimo de polímero impreso molecularmente, para no usar las 3 palabras completas, se llama MIPS, en base a vinilpirrolidona, se llama ese monómero. Acá tengo otro en base a vinilimiazol, ustedes pueden ver los aglomerados de micropartículas esféricas. Esta es una micropartícula del orden de 1 micrómetro o 2 micrómetros de diámetro. El anterior era del orden de también 2,5 micrómetros de diámetro. Eso es lo que obtenemos como resultado de estas polimerizaciones. A este tipo de materiales, de los cuales hemos obtenido una serie muy grande, porque hacemos variaciones de las condiciones de síntesis y hacemos estudios, hacemos diseño experimental y después estudios quimiométricos para saber cuáles son las mejores condiciones, las óptimas para una molécula determinada, se le hace en términos muy básicos una capacidad de retención, que sería la capacidad que tiene para retener
esta molécula de manera selectiva. Para ello se pone en contacto el material sintetizado o el MIP en realidad con una disolución de la molécula que nosotros queremos retener. Se pone en contacto por 1 hora, se centrifuga, se filtra y se analiza el sobrenadante para buscar si la molécula permanece ahí, cuánto permanece ahí, si este material fue capaz de retenerla completamente o no. Lo que voy a presentar ahora entonces son fundamentalmente resultados de estos estudios de retención que dan cuenta de la capacidad que tiene este material o estos materiales para determinadas moléculas. En particular voy a mostrar resultados de moléculas de interés ambiental, progesterona en particular, moléculas de interés ambiental y farmacológico, fármaco en particular, y una molécula de interés forense como es la difenilamina. Aquí tenemos la molécula de progesterona que ha sido templada en una serie de materiales impresos molecularmente, uno en base a acrilamida, el otro en base a estireno, y ustedes pueden ver, lo que cambia aquí son las condiciones de síntesis, que en algunos casos, para unas determinadas condiciones de síntesis, se alcanzan retenciones de progesterona del 100%. Es decir, este material fue capaz de retener toda la progesterona que había en el medio, que en este caso corresponde a una disolución acuosa en una concentración bastante baja de 8,8 partes por millón de esta progesterona. En otros sistemas de síntesis no se alcanzó hasta el 40 o el 20%, lo que da cuenta de que efectivamente hay una condición óptima en que se puede obtener este material. Nosotros ya la tenemos identificada y esa condición óptima entonces permite desarrollar un material que es capaz de reconocer la progesterona y extraerla de un medio acuoso, que es donde ambientalmente se encuentra como contaminante. Un material, pero basado en otro monómero, presenta excelentes resultados para muchas condiciones de síntesis, lo que quiere decir que las variables de síntesis no influyen mucho en la capacidad que tiene para retener progesterona, y en este caso 5 condiciones de síntesis distintas dieron resultados de 100% retención de progesterona para un material impreso molecularmente basado en el monómero estireno. Acá hay otro set de materiales obtenidos para progesterona, pero ahora en base a el monómero ácido acrílico, y en este caso todos los polímeros obtenidos tienen una gran capacidad de retención para progesterona. Fundamentalmente ahí está explicado el tipo de interacción que se da entre la molécula de la unidad repetitiva de ácido acrílico y la molécula de progesterona, fundamentalmente a través de puentes hidrógeno, que hace entonces que tenga una gran capacidad de retención e interacción. Entonces, estos materiales son capaces de reconocer progesterona en medio acuoso y extraerlo. A nivel de pruebas de laboratorio, sí, funciona. Estudios para difenilamina, una molécula presente en los residuos de disparo. También materiales impresos molecularmente en base a distintos monómeros, estireno, vinilimidazol. Podemos ver en el lado o en el gráfico más oscuro la capacidad máxima de retención. Acá se cargaron hasta su máxima capacidad y tenemos una alta retención de difenilamina a una temperatura de 25 grados. Aquí se hizo a distintas temperaturas para ver el efecto de la temperatura, y acá también tenemos una alta capacidad de retención para la misma difenilamina, pero ahora un material basado en estireno. Hemos hecho algunos estudios sobre tipos de interacciones que se pueden dar entre la molécula y este sitio activo que nosotros llamamos esta cavidad, y hemos obtenido entonces algunos modelos que nos permiten explicar por qué hay una alta interacción y por lo tanto un reconocimiento molecular muy favorable, en este caso
marcado por la energía de interacción que se presenta entre la difenilamina y la cavidad, en este caso, de estireno. Para controlar el efecto de impresión, nosotros también obtenemos el NIPS, que se llama, que sería el material de control. Es decir, el mismo material, pero sin impresión molecular, para ver efectivamente que hay un efecto de la impresión molecular y no es solamente la interacción del polímero. Y hemos detectado que en general los MIPS muestran una mayor capacidad de retención que va del orden de 2 a 3 veces superiores a los NIPS, comprobando que efectivamente hay un efecto de impresión molecular y que no es solo la capacidad del propio material, que también la tiene, porque el NIP también retiene algo, pero el MIPS es 2 a 3 veces superior. Hemos hecho estudios cinéticos también para ver cuánto demora. Nosotros dejamos 1 hora en contacto, pero la verdad es que cuando hemos hecho los estudios cinéticos vemos que antes de los 15 minutos ya se llega al máximo de retención, por lo tanto es bastante rápida la retención. No hay que esperar mucho para que el proceso ocurra. En todos los casos, antes de los 15 minutos se tiene ya la capacidad máxima para estos materiales. Hemos hecho estudios de selectividad, porque si estamos diciendo que queremos que sea capaz de reconocer una molécula y no otra, también hemos hecho estudios donde hemos puesto 2 moléculas en conjunto y hasta 3 moléculas en conjunto, y efectivamente hay una mayor tendencia a retener difenilamina que en este caso otra molécula que está presente en los residuos disparos, que es el 2,6 dinitrotolueno, en todos los casos. Para la competencia ahora con centralita, DFA compitiendo con centralita en la misma disolución, hecho la extracción, vemos también que hay una gran diferencia entre la cantidad retenida de difenilamina y centralita. Retiene algo de centralita, no es que no retenga nada, pero la capacidad de selectividad es del orden de 4 o 5 veces superior. También hemos hecho aplicaciones en fármacos, tal como les adelantaba, y en este caso hemos hecho una pequeña variación, dado que la extracción se ha hecho en un disco rotatorio que se ha llenado con el material. Eso blanco que ustedes ven ahí es el material que nosotros sintetizamos, un material granulado. Obviamente nosotros hacemos un tamizaje y lo que usamos fundamentalmente está entre 100 y 180 micrómetros de tamaño y partícula. Ese material entonces llena este disco va puesto dentro del tubo que contiene una disolución con el fármaco en cuestión o el que se requiera estudiar, y esto se agita por un tiempo. En particular, este trabajo se hizo agitando por 2 horas, utilizando un MIPS en base a vinil-imidazol, y los fármacos que se estudiaron fue diclofenaco sódico, son de hecho drogas antiinflamatorias, no esteroidales, ácido mefenámico, y se usó el ácido meclofenámico como estándar interno para controlar la extracción. Y en estos 2 casos, del diclofenaco y el ácido mefenámico, se logró una extracción máxima del orden del 68% para diclofenaco sódico y del orden del 73% para el ácido mefenámico, dando cuenta también entonces que este material es capaz de reconocer una molécula de fármaco que tiene una estructura similar al templado, porque aquí no se usó el fármaco para templar, sino que se usó una estructura similar, dando resultados superiores primero al control o blanco, que es el NIP, y superiores a materiales que hoy día están en el comercio y que se venden para poder extraer estos fármacos. Se hizo una comparación con fases estacionarias que se venden para estos fármacos y estos dieron mejor resultado. Y lo último que estamos haciendo, un desafío bastante más grande, diría yo, es obtener nanomips, ya no micropartículas, sino que nanopartículas, para reemplazar algunos anticuerpos en el test de ELISA. El test de ELISA tiene la ventaja de que es muy específico para una determinada molécula. Se utiliza un anticuerpo que tiene la capacidad, como es algo natural, de reconocer una molécula en particular y dar una respuesta que puede ser un cambio de color,
un cambio en alguna propiedad medible y por lo tanto detecta la presencia de una determinada molécula. El problema que tienen los anticuerpos, que está presentado aquí, en esta tabla de abajo, es que el tiempo de vida es del orden de 6 a 12 meses, hay que mantenerlo en condiciones muy extremas, se desnaturalizan a 70 grados Celsius más o menos, y su precio es bastante alto. Son muy delicados, difíciles de conseguir. Los nanomips, si logramos sintetizar alguno que los pueda reemplazar, tienen un tiempo de duración de años, la temperatura a la cual pueden permanecer almacenados, la verdad es que es bien amplia, de 4 grados Celsius a temperatura ambiente, resisten sobre los 100 grados Celsius y el costo es bastante menor. ¿Quién define aquí el punto clave? Es la especificidad. Lograr la especificidad de un anticuerpo es muy, muy difícil. Pero si uno logra alguna especificidad media y tomando todos estos factores, se puede entonces uno tentar a reemplazar los anticuerpos en algunos test de ELISA por nanomips. Nosotros en particular hemos sintetizado nanomips, hemos obtenido nanomips mediante esta técnica en la que primero se injerta una esfera de vidrio con una cadena que lleva en su extremo la molécula que va a servir para templar, luego se hace la polimerización, se genera el nanomips, ahora porque estas partículas son de orden nanométrico, del orden de 100 a 150 nanómetros, y entonces los nanomips con impresión molecular son los que después se reemplazan en algunos ensayos del tipo ELISA. En particular, nosotros hemos trabajado para reconocer dos tipos de moléculas, la biotina y la melamina. La melamina es un caso bien curioso porque la melamina es una molécula que tiene un alto contenido de nitrógeno y se utiliza malamente, digamos, se utiliza para aumentar el contenido de nitrógeno de algunos alimentos. De tal manera que cuando se haga el análisis, porque el alimento, en el fondo, el precio que se paga es por el contenido de nitrógeno. Entonces se le agrega esta molécula y los análisis suben el contenido de nitrógeno y por lo tanto se considera que es un mejor alimento y se paga más. Entonces se utiliza para falsear ese dato. Entonces detectarla es bien interesante, es un desafío, porque puede significar ver qué alimentos vienen alterados por el contenido de melamina. Y por eso es que nos decidimos trabajar con melamina. Esa fue la motivación en ese caso. Y como ustedes pueden ver en este gráfico, los resultados que obtuvimos para melamina, que hubo que hacer una modificación, dado que hubo que agregar una especie de plastificante para que hubiera mejor resultado, dan una capacidad de detección bastante interesante. Esta es la absorbancia que se obtiene cuando se utiliza el nanomips en vez del anticuerpo. Por lo tanto, es una primera prueba que nos da resultados auspiciosos de que podemos reemplazar en algunos casos, para algunas moléculas, los anticuerpos que se utilizan en el test de ELISA por nuestros nanomips, que son bastante más fáciles de trabajar además. Bueno, todo esto ha dado como resultado, por supuesto, las publicaciones. Tenemos dos compuestos que están en trámite de solicitud de patentes para poder entonces patentar estos productos, estos materiales que estamos sintetizando. Y por supuesto es lo que nos mantiene trabajando en esta área de investigación e innovación y enfrentando distintos problemas y desafíos que nos puedan presentar nuestra propia iniciativa, o a veces son problemas que nos llegan derivados de nuestros colegas o empresas que nos colaboran en este tipo de estudios. Los agradecimientos, por supuesto, a todas las instituciones que hacen posible estos estudios, en particular a la BDI, que es la entidad que nos apoya en la parte forense, Proyectos Fondesit, Anillos de Ciencia y Tecnología, algunos colegas del extranjero, por supuesto, que participan en esto, en particular un colega de Inglaterra que está colaborando con nosotros, al grupo de trabajo. No son todos los estudiantes van pasando bastante rápido, cuando uno los quiere juntar nunca están todos, entonces hay que tomarles fotos aparte,
y algunos de ellos ya no están, hay otros nuevos. Es un poco difícil mantener la fotografía actualizada, pero ellos son algunos. Y ahora era la venta de pomada de mi otro, me saco esta chaqueta, me pongo la de la Sociedad Chilena de Química, quiero presentarles en breve minutos la sociedad, no sé cómo estoy de tiempo, pero me ha correspondido, ya es el segundo año de ser presidente de la Sociedad Chilena de Química, una sociedad científica muy prestigiada en el país. Fue fundada el 12 de diciembre de 1946, de hecho este año cumplimos 70 años, en diciembre de este año, a pesar de que nació 2 años antes, porque esa fecha se considera la oficial, dado que ahí se dio la personalidad jurídica. Anteriormente funcionaba sin personalidad jurídica. Nació en Concepción, hoy día su sede está ahí, y reúne a la mayoría de los químicos del país en distintas divisiones, entre ellas la división de química orgánica, inorgánica, macromoléculas, catálisis y absorción, educación química y química analítica y ambiental. La directiva actual es la que ustedes pueden ver ahí, quien les habla, la tesorera, secretario y bibliotecario. Está ubicada, como les digo, en Concepción. Esta es la Plaza de Perú, para los que conocen la ciudad de Concepción. Está al frente aquí la universidad, o sea, está muy cerca, y ahí entonces está la sede de la Sociedad Chilena de Química. La estructura organizativa la complementan 4 presidentes regionales. De hecho, hay un presidente de la Regional Norte, que en este caso tiene asiento creo que en Iquique, 6 presidentes de división, un editor del Journal of Chilean Chemical Society. Ya les voy a mostrar que entre las actividades principales que tenemos una revista indexada EASY y 2 administrativos que es secretario ayudante. Esto es lo esencial. ¿Cuál es la misión que tenemos como sociedad? Es fomentar la investigación y divulgación científica en las diferentes ramas de la química y ciencias afines, tanto teóricas como aplicadas, y además prestar colaboración a los poderes públicos, organismos de enseñanza e instituciones dedicadas a la investigación científica y tecnológica, por supuesto, en el área de la química. O sea, dentro de la actividad química, nosotros como sociedad somos los que deberíamos estar con el Ministerio de Educación trabajando en los planes de estudio, dando algunas directrices a través de nuestros socios, en toda la actividad que tenga que ver con química a nivel del país. De las principales actividades puedo destacar, como les decía, el Journal de la Sociedad, al cual les invito a enviar trabajos para publicarse. Es una revista EASY, queremos aumentar su índice de impacto, por supuesto. Están las jornadas chilenas de química que se realizan cada 2 años. La última fue en Concepción, en conjunto con el Congreso Latinoamericano de Química. Están las Olimpiadas Chilenas de Química, y que este año se retoman bajo el alero de la sociedad, y por supuesto toda la actividad de extensión y divulgación de nuestra ciencia que podamos hacer en el país, sobre todo con los niños, que son uno de nuestros principales objetivos. Si queremos nosotros seguir manteniendo viva la ciencia en nuestro país, más allá de lo que se decía aquí, Ministerio de Ciencia, por supuesto que nos hace falta. Aumento de los recursos para la ciencia, por supuesto que nos hace falta. Pero si eso no lo hacemos llegar a la sociedad, y en particular a los niños, no vamos a tener mucho futuro. Muchas gracias por todo y quedo disponible para lo que ustedes tienen que hacer. ¿Algunas consultas que quieran hacer? Por favor. Actividad integradora partiendo por Arica. Arica entonces comienza hoy día con esa actividad que propone la doctora Gargallo, que me parece muy atingente. Gracias, Liz.
¿Alguna otra consulta? El señor. Ahí le vamos a pasar un micrófono, por favor. Usted se refiere a, en la parte forense, se refirió siempre a aplicaciones actuales. Me pregunto si ese conocimiento que ustedes están desarrollando serviría en áreas como, digamos, para investigar crímenes en las culturas antiguas o incluso en el área de la paleontología. Potencialmente sí, potencialmente, mire, yo creo que sí, porque ¿a dónde apuntamos nosotros? Que yo no lo relevé porque estamos en vías de. ¿Nosotros hemos obtenido materiales que son capaces de reconocer moléculas presentes en los residuos de disparo? Sí. Pero ahora tenemos que desarrollar un dispositivo para poder ser aplicado en casos reales. Me explico. ¿Dónde están esos residuos y dónde se buscan cuando se va a una escena del crimen? Si se tiene al sospechoso, es en las manos. Hoy día hay una metodología para manos que tiene que ver con algo tan simple, espero no decir nada privado, digamos, como le llaman cotonito, que venden en la farmacia, que se humedece con un solvente, que ya no lo voy a decir entonces para que no sea tan evidente, y se pasa por un determinado sector de las manos del sospechoso que disparó. Y lo que se busca ahí, después, son metales que están asociados a la fabricación en este caso del proyectil. Pero resulta que hoy día se está generando una nueva generación de pólvora sin metales y por lo tanto ya no sirve ese análisis. Y segundo, los metales están presentes también en otras actividades y por lo tanto no son tan específicos para decir si una persona disparó o no. Entiéndase, un soldador, alguien que pinta, etcétera, también podría tener los mismos metales en las manos. Por eso es que nosotros nos trasladamos a buscar moléculas orgánicas, que son bastante más difíciles de encontrar en otras actividades de la vida. El que tenga 2,4 de nitrotolueno en las manos, muy difícil que pueda explicar de dónde viene, si no es o de un residuo de explosivo o de un residuo de disparo, porque también trabajamos con residuos de explosivos. El objetivo final de nosotros es desarrollar un material, estamos viendo en qué forma, tape, resina, que pueda pasar por las manos o por una superficie y pueda entonces captar selectivamente estas moléculas y sea mucho más fácil el análisis, porque lo va a captar de manera selectiva y lo va a preconcentrar. Entonces después lo lleva a un método analítico tradicional. Esto no analiza por sí solo, esto simplemente lo queremos hacer para que se pueda captar. Entonces, yendo a la pregunta, si esa, entiendo, momia, tiene moléculas de interés que pueda relacionarse con algo y están ahí presentes, nosotros podríamos captarlas. Pero si no hay moléculas porque ya pasó mucho tiempo o lo que sea, es difícil. Tiene que haber moléculas, porque nosotros estamos tratando de recolectar moléculas. Ese es el concepto. Muchas gracias, doctor.